Mi mejor amiga me arruinó la vida, así que hice lo mismo. Tenía 27 años cuando creí que mi vida comenzaba a florecer. Había conseguido el trabajo que siempre soñé, editor en una pequeña pero prometedora editorial independiente. Libros, café, ideas brillantes, y lo más importante, ella. Clara. Clara era mi mejor amiga desde la universidad. Estudiamos juntos, reímos juntos, crecimos juntos. Ella conocía mis miedos más profundos, mis manías, incluso ese hábito ridículo que tengo de contar los escalones en voz baja. Yo era su confidente, su escudo, su cómplice de vida, como solía decir. Cuando me ofrecieron el puesto, pensé en ella antes que en mí. Le hablé de la oportunidad, de cómo podríamos trabajar juntos, porque confiaba en su talento como escritora y sabía que, tarde o temprano, publicaría algo grande. La recomendé, moví hilos, me arriesgué, no porque quisiera algo a cambio, sino porque el amor, sea de amistad o algo más difuso, te hace dar sin esperar. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. Clara se adaptó al equipo, escribía como los dioses y poco a poco se volvió el alma creativa del lugar, pero algo en su mirada comenzó a cambiar. Dejaba de contarme cosas, sus sonrisas se volvían forzadas y sus palabras eran cuchillas envueltas en terciopelo. Un lunes por la mañana, al llegar a la oficina, me encontré con un silencio incómodo, miradas esquivas, susurros. El tipo de ambiente que te hace sentir desnudo en una sala llena. Mi jefe me llamó a su despacho, cerró la puerta, respiró hondo, y me mostró los correos. Correos firmados por Clara. Correos donde me acusaba de plagiar textos, de manipular procesos editoriales, de hacer favoritismos. Todos con detalles tan precisos que parecían imposibles de negar. Me defendí, grité, supliqué que lo entendieran, que era una mentira, pero el daño estaba hecho. Salí de esa oficina con una caja en las manos y el alma en los pies. Intenté llamarla, mandé mensajes, correos, fui a su casa, nunca respondió, me bloqueó de todos lados como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando empecé a recordar cosas que no quería ver antes, comentarios sutiles que hacía sobre mi trabajo, los elogios envenenados, las preguntas que parecían inocentes pero buscaban información que luego usaría en mi contra. Durante semanas no salí de mi habitación. La sensación de traición me carcomía los huesos. No era solo el trabajo, era la confianza, era la idea de que alguien podía fingir tanto, tan bien, por tanto tiempo. Un día, mientras hojeaba un periódico por costumbre, vi su foto, portada. La nueva promesa de la literatura nacional, decía el titular. El artículo hablaba de su novela recién publicada. Una novela con una historia sospechosamente parecida a la mía, con personajes con mis nombres cambiados, con situaciones que solo ella y yo conocíamos. Había escrito nuestra historia, y la había retorcido hasta convertirla en suya. Después de ver su rostro en el periódico, sonriendo con arrogancia, con la misma sonrisa que alguna vez me devolvió calma, sentí que algo en mí se activaba. No era solo dolor, era rabia, era la necesidad de justicia, de verdad. No podía permitir que se saliera con la suya, que su carrera creciera sobre las cenizas de la mía, porque no solo me destruyó, me usó. No iba a vengarme con violencia, ni con escándalos baratos, no. Iba a usar lo único que aún me pertenecía, mi mente, y mi memoria. Empecé por leer su libro, lo leí 2 veces. Subrayé párrafos enteros. Los comparé con mis textos, mis viejos manuscritos, mis correos. Tenía pruebas, claras, innegables. El personaje principal tenía mis gestos, mis frases. Incluso había usado una anécdota sobre mi infancia que solo ella conocía. Lo que ella vendía como ficción, era mi vida envuelta en mentiras. Busqué a un abogado, uno discreto, pero astuto. Le mostré todo. Al principio dudó cómo probar que la historia era mía, pero cuando leyó mis archivos, mi diario, los correos que le había enviado en confianza, entendió que tenía entre manos un caso de plagio disfrazado de inspiración. Aunque quise solo quedarme ahí, seguí para exponerla por completo y toda esa carrera que había hecho a costa mía cayera, seguir exponiendo algunos casos que solo eran plagio no eran propios de ella, hasta que me cansé y contacté con un periodista que había conocido en el pasado, le conté todo con pruebas y él accedió a ayudarme. Semanas más tarde se publicó un artículo en donde se hablaba de ella y de todo lo que había hecho pasar por suyo. Luego de su vida se arruinó como la mía, perdió el trabajo y también la demandaron, así que ahora no solo estaba desempleada y sin que nadie quiera contratarla, sino que también tenía varias deudas. Siendo sincero, me alegré por todo esto aún sabiendo que mi vida no iba a volver a lo que era antes.
Ahora simplemente trabajo en lugares pequeños y llevo una vida sencilla, pero me siento bien porque la persona que me traicionó le va peor que a mí.